Retomamos, vamos a ver si sobre todo este panorama desolador que planteamos de nuestra República Argentina podemos encontrar alguna huella. Pareciera que las grietas están, por un lado, dentro en la sociedad y por otro lado que se recicla como en un sistema simbiótico en los exponentes políticos que a su vez realimentan la grieta. Y los medios también hacen negocio. No solo la política hace negocio con la grieta, sino los medios, porque calentás pantallas, y muchos periodísticos. Y muchos periodistas. Calentás pantallas, calentás página web. En una autocrítica es toda la sociedad que se ha imbuido de esta grieta y que para colmo, y vos tocaste el tema, lleva esta grieta a nivel internacional de cómo nos vamos a integrar en el Mercosur, de si nos integramos con Europa o con Venezuela o con Cuba, que pareciera una ideología. El problema no está en la ideología en sí misma, sino que es una ideología conflictiva, totalmente. No una ideología de construcción. Sí, es como los casos de corrupción, no se analiza en el caso de corrupción. Se lo entiende, depende de quién es el sujeto que está siendo analizado. O sea, el kirchnerismo te tira sobre la mesa los casos de corrupción de los Panama Papers, por ejemplo. Y los otros te tiran sobre la mesa los casos de corrupción vinculados a la obra pública. Entonces, uno se convierte en abogado defensor o abogado querellante, depende de quién está al lado. No estás analizando, el caso. O sea, si te posicionás primero, o sea, ahí es muy difícil lograr entendimiento. Sí, que es la muerte de Santiago Maldonado o la muerte de Nisman. Claro, entonces una muerte vale más que la otra, un caso, pero no, o sea, es una forma, digamos, es un juego de suma cero, no hay posibilidades. La grieta, yo creo que los problemas, las tensiones políticas están en todos los países, eso tampoco hay que soslayarlo. Todos los países, fíjate, Estados Unidos, el factor disruptivo que fue Trump, o en Francia también, o el Brexit en Inglaterra, vaya si no hay una grieta ahí. El tema es cómo institucionalmente se las puede canalizar. Ese es el problema de Argentina, no tiene institucionalmente, con la justicia, con, digamos, todo el aparato que pueda canalizar esas tensiones en una sociedad. No es que el resto de las sociedades van todos de la mano yendo al mismo lugar, no, discuten y feo, pero logran que las instituciones hagan que eso no se lleve puesto el país. Ese es el problema. Acá parece que es a suma cero, a ganar o perder. O sea, matar o morir, ese es el problema. Mariano, también nos falta como una representatividad de la economía real, digamos, en el espacio legislativo, como para plantear políticas económicas, fundamentalmente, que sean reflejados por la política, sin que necesariamente todo sea agonal. Sí. ¿Hay realmente conflictos en la economía real de tal magnitud que lleven a un conflicto en lo político? ¿No se puede llegar a consensuar las políticas económicas en una estrategia a través de una mayor representación de la economía real en la política? Sí, la Argentina tiene muchísimas potencialidades económicas y esa potencialidad de los sectores no se ve reflejado en el Congreso, por ejemplo. A eso me refiero. De hecho, es más, si vas más profundo, el problema con el Congreso Nacional es que los diputados que llegan de las provincias, o mejor dicho, más que todos los senadores que llegan de las provincias, terminan envueltos en cuestiones de palacio y no representando a las provincias. Y ahí tenés un problema. O sea, después llegan representando a un país, a un partido, o a una forma de ver la política, de ver la economía, y no a los intereses provinciales de la provincia a la que la representen. Y el Senado es un lugar para las provincias. Los diputados son los ciudadanos del pueblo, con lo cual podría darse más esa lucha ideológica. Entonces yo veo que esto que plantea la falta de representación de los sectores empresarios en instituciones es un déficit que tiene Argentina. Ojo que cuando planteo sectores de la economía, no me refiero solo a los empresarios. Me refiero a que el sindicato es como que evoluciona por otro lugar que no significa las instituciones democráticas, ¿no? Yo eso se ve, no lo tengo ahí como para mí es un tema importante, no lo veo como un tema central. Se podría, digamos, con este nivel de dirigencia, se podría más o menos encaminar la situación sin necesidad de una mayor representación. Fíjate lo que pasó con los eurodiputados. Los eurodiputados que después del 2008, varios diputados, incluso acá en Santa Fe, llegaron a las listas de los congresos y fueron allá. No pudieron armar un bloque que los represente, se terminaron peleando por las cuestiones políticas. Los que habían llegado más por la sociedad rural tenían una idea distinta, los que habían llegado más por Federación Agraria se peleaban, quedaban envueltos, o sea, no lograron articular, y hoy por hoy, después de haber estado en todas las listas en las elecciones del 2009 y ser, políticos destacados, no quedó ninguno.
Y Mariano, con los economistas, porque das el ejemplo este más claro, ¿no?, de los diputados, lo que pasó con las representaciones, pero uno ve que en las últimas elecciones, el caso de José Luis Esper, el caso mismo de Lavagna, es decir, todos economistas, uno mira más atrás, López Murphy, lo que es Cavallo, es decir, todos en cierta forma encarando una mirada presidencialista, digamos. ¿Por qué crees que a lo mejor por el lado de los economistas van en esa dirección, en ese camino, y no quizás en un conformar un espacio como, a lo mejor, no sé, puede ocurrir en la Fundación Mediterránea o la Fundación acá, Libertad acá de Rosario? Es decir, ¿por qué no se columnan detrás de un espacio académico, por decir de alguna manera, y no ir tanto por el lado político? El que contaba su experiencia, era muy rica en ese tema, era Melconian, ¿sí? Quien se fue del Banco Nación y se fue con diferencias con el actual gobierno, pese a que son íntimos con Macri. Y él contaba una cuestión, o sea, la política es otro mundo. O sea, no puedes llegar a la política con los cánones o con la idiosincrasia que venís del sector empresario, del sector analista o del sector sindical. Son otras cosas. O sea que el economista que quiere dar el salto a la política, y hay varios casos. En Buenos Aires también tenés... Sí, Martín Lustó también. Sí, o sea, es importante. Pero lo de Esper, por ejemplo, yo creo que es un fenómeno de las redes sociales. Yo creo que lograron volver a reactivar ese espacio perdido del liberalismo en Argentina. Pegó en jóvenes, Esper, Milei, eso pegó en jóvenes, pero una cosa es las redes, otra cosa es la difusión, otra cosa es el armado. De hecho, vos fíjate, Esper logra poder competir en las elecciones en base a la estructura de política, de la más rancia, de la más vieja y la más antipolítica, lo peor, o sea, de estos que venden llave en mano, estructura digamos, tienen la forma para que vos puedas presentarte, te arman las listas, te arman todo, o sea, tuvo que recurrir a esos mecanismos para poder llegar a competir. Yo creo que la construcción de regionalismos o de entidades técnicas o que incluyan políticos que defiendan los intereses regionales, sí es parte, digamos, del déficit de federalismo que tiene este país. La Fundación Mediterránea es muy importante, yo creo que más allá de su ideología, en lograr juntar a sus empresarios y a sus políticos en un lugar, y ahí hasta pusieron ministros, ¿sí? Ahora, muchachos, del diálogo, digamos, recién, yo me daba cuenta de una cosa a lo largo de la historia, ¿no? Venimos de militares y abogados, fundamentalmente, salvo, bueno, Cámpora, que fue unos días de un odontólogo, después todo lo demás fue de esta característica. Y ahora tenemos gran cantidad de candidatos que son economistas, digamos, desde el mismo Macri, digamos que, bueno, ingeniero, pero tenés a Kicillof, tenés bueno, todos los que ya acaban de nombrar para no ser repetitivo. Pero realmente hay como una... ahora antes estaban los abogados. Transmutación de abogados a economistas, ¿no? Hay una gran cantidad de economistas que se han volcado a la política en este último tiempo, en esta última cosa. Y si lo pensamos, hasta podemos pensar de que esto es un síntoma de que Argentina se está volcando sobre las cosas más que sobre las relaciones, cuando más han fracasado las relaciones por esto de la grieta que venimos hablando, ¿no? Es tal cual, tal cual. Y es una grieta que también, y por eso quería preguntarte un poco sobre esto, que está llegando a nivel internacional. Es decir, esta cuestión de cambio, ¿no? Que hemos ido de la amistad con Venezuela, Irán, Cuba, también como un modelo ideológico, a sentarnos en el grupo de los 20, en la Unión Europea, y ahora pareciera que nuevamente nos volcamos hacia otro lado. ¿Cómo analizás esto? Yo lo que veo una cosa, a Macri tuvo una cuestión que llegó muy a destiempo. Macri, cuando asume y dice volvemos al mundo que llega es un mundo que económica y políticamente se está cerrando sobre sí mismo. O sea, Estados Unidos y Europa, por ser los líderes, pero también ocurre en Rusia y en China, están, digamos, no tienen líderes de aperturistas, tienen líderes que están mirando hacia adentro, tienen líderes que le están hablando a su gente, tienen líderes que están cerrando sus intereses, sus economías. Entonces Macri llega a un mundo que capaz que 10 años antes lo recibía y ahora no lo recibe, porque no es que no lo recibe, cada uno está en su regionalidad, está con otros modelos. Con lo cual ahí él digamos, tuvo ese destiempo. Él llega y hace la fiesta, acá me acuerdo en Buenos Aires, con Obama, pero Obama se estaba yendo. El que llegó fue Trump, era otra historia. O sea, es otra forma. O sea, y eso que tenían buenas relaciones personales. Yo me animo a pensar una cuestión. Soy algo optimista en esto de que me parece que ahí hay que sacarlo un poco. La cuestión política es esto de que si gana Alberto Fernández vamos a ir directamente a hablar, a ser amigos otra vez de Venezuela.
Argentina, cuando era amigo de Venezuela en el kirchnerismo, no era amigo de Venezuela porque le gustaba cómo era Chávez, más allá que tengan buena relación. En aquel momento Chávez era una fuente inagotable de dólares. O sea, había un interés hipereconómico. En la Venezuela de Chávez, la primera parte de la Venezuela de Chávez, una Venezuela con mucha liquidez de dólares. ¿Pero quién salió beneficiado en esa relación? Por ejemplo, yo te digo una cosa, no te olvides que Sancor se estaba por fundir hacia el 2007, 2008, no me acuerdo bien ya qué año, y la salvaron con plata de los venezolanos. No te olvides que en momentos que fue además fuente de corrupción, obviamente las intermediaciones fueron terribles, pero te quiero decir, o sea, no era que había un acercamiento solamente ideológico, había mucha plata fácil en Venezuela para Argentina. Maquinaria agrícola que se vendía allá, necesitaban todo y tenían la plata. Sí, ayudado también por un precio del barril internacional. Ellos tenían precio internacional carísimo de crudo, les llevaba la plata. Entonces, no era que solamente fue una alianza política y ideológica, había plata. Hoy, Venezuela no te paga un peso nada. No tiene sentido. Y el peronismo es muy pragmático en eso. O sea, tiene todo el halo, pero es pragmático. Venezuela fue fue financista de este gobierno. En el medio se quedaron un montón de plata y eso está, digamos, investigado y hay causa y todo, pero también se la recurrió ahí porque había plata fácil. Oye, Venezuela no te puede prestar nada, necesita ayuda humanitaria. ¿Te imaginas que...? Entonces yo no lo veo a Argentina queriendo abrazarse a Venezuela. Puede ser en lo simbólico. Entonces, ¿cómo ven, digamos, para proyectar no por lo negativo, sino por lo positivo? ¿Cuál es el futuro inmediato de alianzas estratégicas de la Argentina? Yo creo que el pacto firmado con la Unión Europea es de difícil disolución. ¿Sí? Es difícil. Este pacto tiene que ser aprobado por las autoridades todavía en la Unión Europea y después por nuestro Congreso y el de Brasil. ¿Formaría parte de esa política? ¿Cómo forma parte del Alberto Fernández lo que mostró es la disconformidad con algunos puntos. ¿Sí? Y bueno, eso habrá que ver el margen que hay para cambiarlos y en caso de lograrse cambiar en Argentina, después hay que negociarlo con Brasil. A ver, ¿sabes qué tiene de bueno el acuerdo con la Unión Europea? Es que es uno de los pocos casos que recuerdo en la historia argentina que se hacen las cosas a largo plazo. La apertura en los 90 en Argentina, ¿cómo fue? Vino por decreto de necesidad y urgencia. Un día te das con barreras y protección arancelaria, a la otra semana la industria estaba totalmente desprotegida, como abriste la puerta de tu casa, entre, ya está. Bueno, este acuerdo de la Unión Europea, que lleva mucho tiempo de negociación, se firmó. Ahora tiene que aprobarse por los parlamentos, ¿sí? Después tiene que volver a ratificarse. En el mejor de los casos, tiene 3 años hasta que empiece a regir y después hay un cronograma de donde empieza a regir por sector. Con lo cual, 5 años. 5 años es bastante largo plazo para vos poder acomodar tu economía a esa nueva regla de juego. Entonces, lo primero que yo veo, que si bien vos podés discutir un montón de cosas, en toda mesa hay un sector que gana un poquito más, otro que perdió un poquito más, eso está claro, una negociación no podés ganar 100%. Entonces, y ahí están algunos sectores de industria preocupados, otros sectores del campo están bastante contentos, pero es algo que estás pudiéndolo planificar a 5 años. Eso en Argentina nunca pasó. Y tenés mucho tiempo. Si vos no tendrías que estar preocupado porque te devuelve un cheque, que es el problema de esta devaluación ahora, que lo urgente te evita pensarlo a largo plazo. Si vos no tendrías que estar loco porque te están devolviendo cheque o porque no estás pudiendo facturar porque no hay precio de referencia, y podrías estar pensando hacia dónde va el sector donde vos estás y tenés como 5 años para acomodar la estantería. Eso es muy bueno, eso es un símbolo, creo que no es por Argentina, es porque está Europa al otro lado y está Brasil. Pero bueno, nos han contagiado positivamente en eso, o hemos quedado bien por eso. Más allá de que hay que discutir muchas cosas puntuales, y hay sectores que ganan y pierden, está claro, el acuerdo en el formato en que se eligió discutir, negociar y de implementación de acá a 5 años, es bueno para el país. Mariano, y la articulación desde lo local, es decir, viendo todas estas cuestiones macroeconómicas, ¿cómo ves el impacto, digamos, en nuestra ciudad específicamente? Bueno, hay algunas variables, algunos datos estadísticos que emite la municipalidad, que se veía que los índices de facturación venían bajando mes a mes. Lógicamente, como bien decías vos anteriormente, posterior a esta evaluación, digamos, va a seguir por ese camino. Pero ¿cuándo ves la luz? Santa Fe tiene un sector que está tirando mucho a favor, que es el agro. El agro viene de una muy buena campaña y va por otra muy buena campaña. El clima lo está acompañando, los precios son buenos, no son superprecios, pero son buenos, la productividad es fantástica, aumenta el tonelaje, o sea, nosotros tenemos ahí, en la campaña anterior fue buena y le permitió al campo acomodar los números luego de 2 campañas malas. Esta pinta para fuerte. La devaluación le da un aire
extraordinario. Pensá que, si bien el campo tiene precios en dólares, pero también costos en dólares, por ejemplo, de insumos, tiene muchísimos costos en pesos, servicios, impuestos, recursos humanos. O sea, tiene una ventaja competitiva con esta devaluación increíble. O sea, ahí tenemos un dato que va a tirar. Y el otro que está lejos, porque estamos hablando de Neuquén, pero impacta en Santa Fe, es el de Vaca Muerta. ¿Y por qué tiene impacto en Santa Fe? Vamos a ver la cantidad de empresas y de industrias en Santa Fe que empezaron a abrir unidad de negocio, asociarse o a reconvertirse íntegramente para convertirse en proveedores de los proveedores de las petroleras. No te das ni idea. Por ejemplo, la fábrica de maquinaria agrícola o fábrica, por ejemplo, de remolque o fábrica de metalurgia, metalmecánica que están buscando la vuelta para meterse en esa cadena que es Vaca Muerta y lo están logrando con éxito, no con mucho trabajo, no es que... Pero, o sea, ahí tenemos también ese impacto nos llega. Entonces, ahí eso coincide con lo que salió ahora hace muy poquito, un vuelo directo de Rosario. Está lleno el vuelo. Para vos te digo, está lleno. Está lleno. Los vuelos de Rosario a Neuquén están llenos. ¿Por qué? Porque hay mucho tránsito. Hay dos factores que a nuestra economía le impactan de lleno bien. Y se venían reacomodando. El tema es que esta mega devaluación ahora de post-elecciones va a ser que hizo que los números que vengan a partir de ahora vuelvan a ser malos de nuevo. Santa Fe estaba como empezando a recuperarse, nuestra zona sobre todo, y con esto no. Fíjate vos un tema. Esta semana que pasó hubo menos facturación. Porque las empresas no querían vender, porque la gente no quería gastar, porque no había precio de referencia. Pero los costos a las empresas les siguen. Yo estaba hablando con la autoridad del Ministerio de la Producción que me decían que estaban charlando con gente del Ministerio de Trabajo preocupado porque esta semana sin vender de muchas empresas va a complicar mucho el pago de los salarios del mes que viene, que están ahí nomás. O sea, las empresas que venían tecleándola, una semana sin vender, sin operar y con este desequilibrio, van a tener problemas, ellos ya lo están detectando. O sea, por eso están buscando el tema de estos repro, que es el auxilio para que puedan pagar parte del sueldo, porque el impacto es fuerte. Una semana sin facturación, una semana sin precio de referencia, una semana con aumento de costo, va a generar. Por eso te digo, la urgencia hoy financiera es muy fuerte en las empresas, y estos indicadores que uno veía en esta zona, que daba la sensación que se había tocado un piso, algunos ya incluso en algunos sectores puntuales vos veías algún repunte, esto... le viene a poner, digamos, bastante turbulencia. Mariano, y hablando de eso y de toda esta turbulencia, hay también, vos lo citaste en un momento, la desocupación. Sí. En este marco, y para colmo en un marco donde es necesario reconvertir muchos trabajos porque ya algunos están obsoletos y hay que crear otro tipo de trabajos. ¿Cómo ves que se puede insertar un programa en este sentido para combatir la desocupación? El problema que tiene Argentina tiene que se le superpone las agendas. La agenda del empleo urgente y mientras tanto la agenda del empleo, los empleos que empiezan a desaparecer mientras empiezan a aparecer otros nuevos por el avance de tecnología. Eso está claro. Sí, el problema coyuntural y el problema nosotros tenemos, claro, nosotros, mientras, como hablamos al principio de los autos, mientras otros están solamente hablando de cómo resolver los problemas del futuro, nosotros tenemos que sumarle a eso la urgencia ahora. Cómo hacer el stock acá y cómo hacer auto del futuro en el otro. Por eso, o sea, tenés que hacer dos cosas que, y son, muchas veces se contraponen y entran en tensión. El desempleo en Rosario, generalmente, en nuestra zona, siempre es superior a la media nacional, en gran parte porque no tenemos el colchón que tienen las capitales de provincia, que es el empleo público provincial. Entonces nosotros estamos bien a mercado. Si la actividad sube, el empleo nuestro sube. Si la actividad baja, baja. No hay ese colchón que tiene Santa Fe, que le hace más estable, Capital Federal, La Plata, por ejemplo, que son las ciudades, Córdoba, que son las ciudades donde Rosario es una de las pocas ciudades, pero una de las pocas ciudades no capital donde se mide el desempleo. ¿Sí? El aglomerado donde se mide, la encuesta permanente de hogares lo mide. Y a diferencia de todas ellas, tenemos eso. No tenemos ese gran plafón, porque la municipalidad, así digas todo, es chica, es una municipalidad, no es una provincia. Entonces, la expectativa con empleo que vos estás viendo, que están siguiendo en el gobierno provincial a través del Ministerio de Trabajo, que como viene, es de que la próxima edición va a dar otro aumento del desempleo. Va a dar otro aumento del desempleo, porque la reactivación que estábamos viendo, la recuperación que se estaba viendo, o esto que hablamos recién, de que se estaba frenando, es una reactivación de la empresa. Faltaba bastante para que, o sea, era la empresa para que sea una auténtica reactivación. Para que se traduzca en horas extras o en empleo extra. El caso del campo es así, las industrias de maquinaria agrícola que de a poco empezaban a levantar, ¿qué hacían? Bueno,
recuperaban trabajadores suspendidos, pero previo a eso tienen que empezar a vender. O sea, estábamos en los aprestos previos para que hacia segundo semestre del año aparezca esa mejora en el índice de desempleo. Con estas turbulencias de ahora, digamos, las primeras impresiones que se hacen oficialmente es que va a tener, los números no van a ver bien, van a ver mal. Con una disculpa, te tomamos como economista directamente y te pedimos que hagas propuestas. No te tomamos como un analista, digamos, como un periodista con análisis político. Pero yo por eso te cuento lo que yo veo de los actores. Claro. O sea,